Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, bienvenidos en el estudio del Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con la ayuda de Dios queremos presentarle una nueva lección esta semana, y no solo una nueva lección para la semana, pero es un tema que tiene que ver con los principios de fe. Son varias lecciones que tienen diferentes temas, y es muy importante conocer esos temas y también usar esos videos como una introducción o una enseñanza si alguien quiere unirse como miembro en la Iglesia del Señor. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel. Bienvenida, Raquel. Viene de Colombia y estamos contentos que podemos presentarle esa lección. Antes de entrar en los detalles de la lección, nos gustaría empezar con una oración en silencio, invitando a la presencia de Dios con nosotros. Ayúdanos, por favor. Amén. Seguimos, como siempre, con un repaso de la estructura de la lección, y vamos a ver aquí que tenemos una lección viviendo diariamente por la palabra de Dios. Vamos a ver la importancia de la palabra de Dios. No podemos decir que la escuela sabática representa cronológicamente todos los puntos de nuestro principio de fe, pero sí van a reflejar la mayor parte de ellos. Esa lección tiene que ver con la palabra de Dios, la importancia del Antiguo y Nuevo Testamento, y vamos a ver la introducción. En ese caso, aquí tenemos la palabra inspirada de Dios, cómo es la inspiración, cómo reciben los profetas esa inspiración, y también la importancia de esa inspiración para nosotros como pueblo de Dios. Seguimos adelante con el próximo subtítulo para luz y inspiración, y vamos a ver qué aplicación tiene esa palabra de Dios en nuestra vida personal, espiritual y diaria, porque la palabra de Dios no es solo una teoría que debemos conocer, entender o memorizar, pero más importante es prácticamente aplicarla en nuestra vida diaria, porque de ese depende nuestra santificación. Siguiendo adelante, poder para crear y regenerar es enfocando la lección del poder sobrenatural de la palabra de Dios, y vamos a ver qué papel juega entonces ese poder sobrenatural en nuestra vida, en el cambio de nuestra vida, y es sumamente importante esa parte de la lección. Después viene el próximo subtítulo, condiciones para recibir las bendiciones, y ahí sí podemos, con la ayuda de Dios, ver cómo la palabra de Dios no solo se aplica en nuestra vida, no solo puede cambiarnos, pero es necesario como el pan diario. Y siempre debemos terminar nuestra lección prácticamente con una idea positiva, con un llamado de nuestras hermandades para recibir esas palabras, y no solo recibirla, no solo leerla, aprenderla, pero también vivir con ella, porque de esa manera podemos obtener una bendición especial. Seguimos adelante con la ayuda de Dios ahora, estudiando prácticamente cada punto por separado, y gocemos también con los análisis de nuestra querida hermana Raquel Orce, dirigente del Departamento de Familia en la Asociación General. La primera pregunta, queridos hermanos, está aquí: ¿de dónde emanaron las instrucciones para escribir los libros de las Sagradas Escrituras? ¿Cómo procede la inspiración? ¿De dónde proviene la palabra de Dios, la Biblia, como nosotros conocemos? Y tenemos varios libros dentro de este libro de la Biblia. Y también la segunda parte de la pregunta: ¿existe alguna parte de la Biblia que ha sido escrita directamente por Dios? Porque tenemos esa parte, pero también la otra parte que no está directamente por Dios. ¿Cómo entendemos nosotros
esa problemática de la inspiración. Bien, aquí tenemos 4 citas bíblicas que cubren la respuesta a las 2 preguntas. Queremos ir analizándolas una por una y ver qué elementos están expuestos que nos facilitan la comprensión de este tema, que es fundamental y principal en nuestra experiencia religiosa. El primer elemento que se destaca es siempre la transferencia de Dios, por ejemplo, a un ser humano, en este caso específico Moisés. Y reiteradamente lo encontramos, y Jehová dijo a Moisés. Después se nos dice, y dio a Moisés. Esta transferencia de lo divino a lo humano es el principio fundamental que tenemos que considerar cuando hablamos de la emanación o de la procedencia del mensaje que se está transcribiendo y que nosotros a su vez lo hemos recibido registrado en un libro, como nos dice Isaías 38. Entonces, el primer elemento es el origen del contenido de las Sagradas Escrituras es enteramente divino. La iniciativa para darnos este mensaje viene del cielo. Y el medio que el Señor usó para transferir esta información fue el elemento humano. ¿Con qué fin? Bueno, que a cada uno de nosotros se nos facilitara comprender su mensaje a través de labios humanos, lo cual quiere decir que aunque se expresa el pensamiento divino, son las palabras humanas las que han sido transcritas y también la mano humana, lo cual no reduce ni la inspiración ni la importancia del contenido, ya que la perpetuidad y el mantenimiento de la pureza de este mensaje ha sido probado a través de los siglos. Entonces, ¿de dónde emana? Tiene un origen absolutamente divino. ¿Cómo se transfiere? A través del elemento humano. Y ahora, ¿qué partes han sido directamente inspiradas y transcribidas? ¿Y qué partes Dios consideró de tal importancia que ahora los entrega ya escritos a su mensajero? Ese sería el caso específico de las 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, nos adjunta Éxodo 31:18 y Éxodo 32:16. Esto es significativo para nosotros, puesto que el Señor consideró de tal valor, importancia y trascendencia el mensaje que iba a transferir, que lo entregó ya por escrito, y de hecho sabemos que ocurrió 2 veces, lo cual nos hace entender que lo que Dios comunica al ser humano es de validez eterna, tiene un origen divino y para nuestra comprensión y facilitación ha usado el canal humano. Muchas gracias, Raquel, muy interesante. Es como una traducción, porque muchas veces los profetas ven un asunto celestial, pero después deben transmitir esa información en la lengua humana, en la comprensión humana que tenemos hoy día, y tenemos por eso algunas explicaciones bíblicas que son prácticamente un poco lógicamente difícil a comprender. Por ejemplo, la descripción del Nuevo Jerusalén dice que el profeta vio que las calles son de oro, pero al mismo tiempo dice que son transparentes como vidrio. Entonces es un material, es algo que él ve, intenta acomodarlo a la realidad humana que tenemos hoy día en la mejor forma que él puede. Entonces busca el material más caro, más cerca de eso que él ve. Pero muchas veces, bueno, en la tierra, en la vida terrenal, no existe ese tipo de materiales, como es, por ejemplo, cuando se habla de la naturaleza de Dios. Entonces debemos ser sumamente cuidadosos porque ese tipo de cosas no existen aquí. Entonces la comprensión es muy importante, que ser inspirada por el Espíritu Santo, porque ¿por qué? Porque muy fácil podemos llegar a las especulaciones o intentos de explicar algo que hasta nosotros mismos no entendemos cómo es.
Por eso seguimos adelante y vamos a ver la segunda pregunta. ¿Qué dice la segunda pregunta? La segunda pregunta dice, ¿de qué manera hizo llegar el Señor sus mensajes a los profetas? ¿Cómo sucedió eso, Raquel? Bueno, el Señor usó diversos métodos y estos fueron variando de acuerdo a las circunstancias y también el contenido del mensaje que se iba a dar. En las citas que tenemos relacionadas con esta pregunta se nos exponen los métodos usados. El primero de ellos es que el Señor usa un elemento humano. Es decir, Amós 3:7 nos dice, no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Lo cual quiere decir que Dios selecciona sus mensajeros. No es el que el profeta se llama a sí mismo, Dios lo llama y entonces ahora le encomienda un mensaje específico. Ahora, ¿cómo transfiere este mensaje? Tenemos los detalles también en los próximos versículos. Se nos dice que sería en visión, en sueños, en comunicación verbal directa y de esta manera el mensaje ahora en posesión de una mente humana puede ser llevado a otra. Y ahora Dios tiene propósitos por los cuales da este mensaje. Y lo encontramos claramente detallado en 2 de Timoteo 3:16, cuando se nos dice que la inspiración, el punto de partida, la iniciativa para dar el mensaje viene del Señor. Así que el origen del mensaje es divino. Entonces ahora lo transfiere al ser humano a través del Espíritu Santo en visión, en sueño, en comunicación directa, para que tenga un efecto. Quiere que sea útil, que redarguya, que nos haga reflexionar, que hable a nuestra conciencia, que corrija y que además nos instruya en justicia. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios tiene poder en sí misma por el hecho que es de origen divino y es inspirada también divinamente. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor, nos colocamos en un área en que Dios nos influye. Porque al tener el interés y la preocupación de conocer lo que Dios tiene para decirnos, nos colocamos como pupilos, como alumnos a sus pies. Y entonces la palabra nos instruye, nos redarguye, nos hace reflexionar, nos amonesta, nos corrige y entonces ahora también nos facilita el cambio de acción. No es porque el libro en sí tenga un poder especial, sino es la palabra, el contenido, el origen y el fin que persigue. Y lo que también es muy importante es que todo el tiempo debemos considerar y nunca olvidar, de acuerdo a la declaración de 2 de Pedro 1:21, que el origen es divino, la iniciativa también lo es, y que el ser humano simplemente es un canal que Dios usa para facilitar a otro ser humano la comprensión de este. Por lo tanto, como el ejemplo de esta escuela sabática, la estamos haciendo en español para todo el mundo hispanohablante y lo hacemos en un idioma que sea comprensible. Entonces lo mismo hace Dios con nosotros. Él toma la iniciativa de darnos un mensaje que es una prueba de amor, cuidado y atención hacia el ser humano. Usa a esos santos hombres profetas para hablarnos, y ese hablar que ellos tienen no es fruto de su imaginación ni sus ideas o interpretaciones. Por eso lo que tenemos transcrito en la Biblia es inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, una doble acción de la divinidad con el fin de beneficiar a los seres humanos. Muchas gracias. Es interesante y me gustaría explicar un poco más la palabra inspiración y cómo es la inspiración. Porque podemos decir que también los pastores que predican en nuestros cultos están inspirados. Cuando yo escribo un artículo me siento inspirado. Pero vamos a ver que, perdón, en la inspiración hay diferentes grados de inspiración.
Aquí estamos hablando de la inspiración de los profetas. Un profeta no es solo una persona que está inspirado por el Espíritu Santo, de comprensión de la palabra de Dios. Un profeta está asignado ser profeta. Dios lo asigna, lo llama y lo dice y lo anuncia. Tú debes ser un profeta. Entonces, un profeta tiene una inspiración especial. Una inspiración que es para transmisión. Dios elige a esas personas y le da un don especial para que ellos puedan transmitir ese mensaje de la mejor forma posible. Y eso es la diferencia de una inspiración de nosotros que le gusta la palabra del Señor y que cree en Dios, y una inspiración de un profeta que está asignado de transmitir un mensaje directo al pueblo de Dios o al mundo, dependiendo del área donde Dios quiere que él trabaje. Seguimos adelante con ayuda del Señor. La pregunta número 3. ¿Cómo son llamadas las Escrituras para reflejar su origen santo y su forma de transmisión? Bien, tenemos varios términos, no solamente uno. Y las Sagradas Escrituras en su diversidad los exponen de la misma manera. Por ejemplo, en 2 de Samuel 22:31 se denomina el mensaje que es dado por inspiración palabra de Jehová. Y fíjense lo significativo que es este término como tal, porque no es solamente expresar un pensamiento en forma audible, usando la capacidad de expresión, sino que el término palabra es usado también para ejemplificar a Jesús mismo en el inicio de su ministerio. Y palabra como origen de existencia del verbo, de la acción, del ser en sí mismo, está expuesto y usado para definir las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, nos lleva a comprender que la palabra de Dios es vida, es existencia, es poder en sí misma. Tenemos la otra declaración en 1 de Crónicas, 17:3, donde de nuevo se nos habla palabra de Dios, y en este contexto también cómo de nuevo el elemento humano es incluido en ese proceso de transferencia, en este caso el profeta Natán. Apocalipsis 1:1 nos detalla mucho más la clasificación, el proceso por medio del cual esta palabra, este pensamiento hecho palabra y audible llega al ser humano. Y se nos dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declara enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Fíjense que nosotros como pueblo de Dios y servidores del Señor, Él nos incluye en todo el proceso de transferir su palabra. Veámoslo aquí. Primero, Dios se la da a Jesucristo. Jesús lo tiene que transferir a su pueblo, y se nos dice que en este caso específico de Apocalipsis es dado a un ángel. Este ángel lo comunica al siervo Juan, el profeta, y este ahora escribe el libro y lo dirige a la iglesia de Dios, y la iglesia a su vez a todo el mundo. Por lo tanto, creo que deberíamos de alguna manera extender nuestra comprensión de lo que significa la palabra de Dios. La palabra de Dios no es algo estático, no es algo inamovible, sino que es dinámica, en el sentido que el Señor la entrega, la transcribe, la confía a su pueblo para que ésta a su vez entregue la vida, la enseñanza, la amonestación y la transformación que incluye su poder a todo ser humano. Y el fin es precisamente el acercamiento de nosotros como personas a Dios. Al confiar en su palabra, estamos aceptando al Señor y estamos creciendo en la fe. Muchas gracias. ¿Cómo son llamadas las Escrituras para reflejar su origen
es santo. Es increíble la santidad de la palabra de Dios. El origen de la palabra de Dios no es un origen humano, es un origen divino. Es muy importante entender que hay algunos lugares en la Biblia que nosotros no podemos entender si no consideramos el contexto del texto. Muchas veces hay gente que dicen que hay contradicciones en la palabra de Dios, en la inspiración, y dudan en la inspiración porque no consideran el contexto del texto. Un ejemplo es, por ejemplo, como se habla aquí del profeta Natán, en un tiempo semejante, pero pasó con otro profeta, el rey de Israel, que Dios lo anunció su muerte. Entonces el profeta Elías lo comunicó a él, pero saliendo del palacio recibe el profeta un mensaje totalmente contradictorio, el contrario. Entonces él debía regresar y decir al rey que ahora va a vivir 15 años más. Entonces, si nosotros tomamos esos dos elementos o esos dos mensajes, aparentemente son contradictorios. Un mensaje dice, el rey va a morir, prepara tu casa y todo para morir. Pero el otro mensaje, este mismo día, quizá media hora, una hora después de eso, es un otro mensaje que dice exactamente el contrario. No vas a morir y vas a vivir 15 años más. Entonces, si nosotros no conocemos el contexto, es cuando nosotros entramos en ese tipo de dudas y no sabiendo cómo explicar algunos asuntos. Además, debemos entender que hay un contexto en el mundo invisible que nosotros no vemos, los ángeles, las luchas con el enemigo, con Satanás y con todas esas intrigas que él está preparando para desanimar los santos. Entonces a veces no comprendemos la reacción de Dios, los mensajes que él está enviando. Pero si tenemos plena confianza y fe en él, en su inspiración, entonces podemos aprovechar el máximo la bendición que él tiene preparado para su pueblo, para nosotros en los últimos días. Seguimos adelante con la próxima pregunta. ¿Con qué propósito dio el Señor este valioso recurso al hombre? Dado su origen divino, ¿por cuánto tiempo tendrá validez? Bien, aquí en las citas se nos enfatiza el propósito final que Dios tiene al impartir su palabra. Y obviamente, considerando su origen divino, también es atemporal, no depende de un periodo de caducidad, sino que no expira. Es infinita la palabra de Dios, así como Dios mismo lo es. Pero consideremos por un momento alguna de estas funciones que el Señor ha adjuntado a su palabra con el fin de facilitarnos nuestro acercamiento a Él. El primero que destaca aquí se encuentra en Salmo 119, 105 y nos habla de luz. Luz en el sentido de direccionar los pies, de alumbrar el sendero de la vida del ser humano. Así que la palabra de Dios se compara con una luz que facilita la conducción en el camino hacia la verdad y además nos permite visualizar los obstáculos, los entorpecimientos que pueden darse con el fin de no caer. Así que tiene un elemento de guía, de iluminación y de facilitación en nuestro camino con el Señor en esta tierra. Pero obviamente hay más. Y como ya habíamos mencionado anteriormente, en 2 de Timoteo 3, 16, ahora especialmente el versículo 17, nos habla de que tiene un propósito sublime, tal como el Señor tiene una meta excelsa para cada uno de nosotros. Y es la perfección del ser humano en Dios, para ser preparado para toda buena obra. Así que, ¿cómo la palabra de Dios procede de Él mismo? La comprensión de este mensaje, la aceptación y la práctica de las verdades que la palabra de Dios expone, transforma
al ser humano. Y esa es esa obra regenerativa que el Espíritu Santo realiza en nosotros. A veces imperceptible para el propio individuo, pero sí visible para los demás, ya que observan la transformación que se ha llevado a término. Así que el estudio diario, constante, regular de la palabra de Dios con lectura, reflexión y oración produce un cambio dentro de nosotros y obra una transformación en cada uno de sus lectores. Y como sabemos que Dios es infinito, su palabra también lo es. Por lo tanto, esta obra que Él inicia en nosotros, Él la lleva a la perfección, cuando nosotros seguimos unidos, vinculados a este maravilloso mensaje y estudio de su palabra. Por eso el Señor declara en Lucas 21:33, así como en Isaías 48, que todo puede fenecer como así es, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y con Él podemos permanecer nosotros si vivimos a la altura de esa palabra. Muchas gracias, Raquel. Es interesante el versículo en Salmo 119 que dice, lámpara es a mis pies, tu palabra. Entonces la lámpara no es mucho más allá donde están mis pies, que significa que si yo quiero ver más adelante, que yo quiero iluminar más profundo mi camino, yo necesito caminar, yo necesito hacer pasos. Entonces más adelante van mis pies, más adelante también se mueve la luz. Pero si yo no voy a practicar la luz, si yo estoy en un solo lugar, entonces tampoco la luz va a progresar o va a avanzar iluminando mis caminos. Por eso es muy importante que luz y práctica siguen juntos adelante. La obediencia es sumamente importante para que podamos aprender más de la palabra de Dios. Todo que está revelado para que sea practicado. Y si no lo practicamos, entonces difícilmente podemos aprender otras cosas. Sí podemos profundizar en un conocimiento teológico, teórico, pero si no practicamos esa verdad, prácticamente nunca la vamos a entender en su profundidad espiritual. Vamos a comprenderla teóricamente, quizá memorizarla, pero tenerla en nuestros corazones y entenderla de verdad es cuando nosotros practicamos la verdad, cuando nosotros caminamos en el camino. Entonces podemos contar con un progreso también del conocimiento verdadero en nuestra vida espiritual. Siguiendo adelante, vamos a ver que la palabra de Dios tiene un poder creativo y regenerativo. ¿Y qué es ese poder? ¿Cuán poderosa es la palabra de Dios, Raquel? Aquí tenemos de nuevo citas que nos ayudan a ampliar este pensamiento y poder contestar adecuadamente las preguntas. En Juan 6:63 se nos introduce varios conceptos que debemos destacar y entender correctamente. Y se nos hace por comparación. Se nos habla del espíritu y de la carne, se nos habla de la vida y por contraste de la muerte. Y considerando que el ser humano pendula entre nuestra condición natural, que es carnal, y la que deseamos obtener, que es espiritual, y que toma la vida que Dios da en su palabra, entonces se nos extiende y a modo de síntesis o conclusivo se nos dice: las palabras que yo os he hablado, dice el Señor Jesús, son espíritu y son vida. Así que el elemento espiritual de origen de existencia, de mejora de existencia y la preservación de una vida en Cristo están directamente relacionadas y de hecho dependen y están vinculadas con la lectura, el estudio, la meditación y la puesta en práctica de la palabra de Dios. Y la palabra tiene poder, lo hemos mencionado y lo reconfirmamos en el Salmo 33:9, donde se nos dice: Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Como seres humanos, al tomar la palabra del Señor previa oración, nos colocamos en un área
en que Dios puede influenciarnos, sobre todo cuando tenemos una actitud de alumno, de hijo de Dios que con humildad y sencillez desea que el Señor abra su corazón y le muestre la verdad. Cuando esta es la actitud, el Señor, todo lo que Él nos dice, Él también lo hace posible en nosotros, esa nueva creación, igual que fue en Génesis 1:1, que de la nada el Señor habló y se creó. Nosotros nada tenemos que ofrecer, pero Dios, cuando nosotros nos acercamos a su palabra, tiene y nos cede esa inspiración y nos llena de este poder. Y se comprobó igualmente el poder de la palabra en la naturaleza, en los milagros que el Señor Jesús hizo, y también lo extendió a las curaciones, los milagros que hizo con las personas. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Que la palabra que es dada por Dios tiene poder de transformación, de levantar a la vida en todo aspecto espiritual. Muchas gracias, Raquel. Muy importante, qué dicha tener ese fuente de poder y de energía en cada uno en su casa. Podemos tenerlo cada uno en su portafolio, en su maletín. Entonces podemos conectarnos y comunicarnos con ese poder diariamente. Es una alegría, un privilegio increíblemente grande. Pero vamos a ver que para aprovechar el máximo de la bendición, el máximo de ese poder divino en nuestra vida, necesitamos cumplir con algunas condiciones. Y aquí están las condiciones en la pregunta número 6. Al estudiar la carta inspirada de nuestro Padre Celestial, ¿qué prerequisitos existe para entenderla? No solo para entenderla, pero prácticamente para recibir ese poder, para que la dejan funcionar. Porque mucha gente escucha la palabra de Dios, pero no le afecta. Es como cuando Jesús estaba en la calle y lo apretaban, todo el mundo lo apretaban, y entonces lo tocó una mujer, entonces ella se curó. Y Jesús preguntó, ¿alguien me tocó? Y los discípulos se asombraron y dicen, ¿cómo dice que de alguien que tocó? Todo el mundo te está tocando, te está apretando aquí. Es así con la palabra de Dios también. La palabra de Dios existe, hay radios, programas de video, programas de televisión, pero el asunto es quién de verdad recibe la bendición de esa palabra de Dios. ¿Quién de verdad recibe la energía creativa que está dentro de la palabra de Dios? Solo ellos que cumplen esos prerequisitos, esas condiciones. ¿Y qué son esos precondiciones o prerequisitos misteriosos? Bien, son varios y deben tener un orden consecutivo. El primer elemento que se nos destaca en las citas es la fe. Es decir, en el momento en que nosotros tomamos la palabra de Dios o nos la explican de acuerdo a un escrito está, debe haber una disposición, una decisión humana de reconocer, aceptar esta verdad como venida directamente de Dios. Así que la fe es un elemento básico, pero para eso tiene que ser oída. Así que ahí entra el elemento humano para impartir ahora de nuevo esta verdad. Pero eso no es todo. Lo que escuchamos, lo que leemos por nosotros mismos, debemos ahora pasar del elemento netamente pasivo de la aceptación, de la escucha o de la comprensión, ahora al cumplimiento o al guardar, como nos dice Lucas 11:28. Así que tiene que haber un trasvase del elemento netamente comprensible del mensaje a la práctica diaria, que es lo que esta lección enfatiza, de la palabra de Dios con los principios. Por lo tanto, no hay que ser solo oidores, sino que hay que ser hacedores. Y la combinación de la creencia, la aceptación y la práctica redundan ahora en el proceso de transformación de nuestro ser. Así que se exige
una actitud cooperativa, activa y reflexiva del ser humano ante la iniciativa poderosa de Dios de beneficiarnos con la transmisión de sus verdades para nosotros. Muchas gracias, Raquel. Hablamos de fe, hablamos de obediencia a la palabra de Dios. También debemos tener temor de Dios. Debemos tener una reflexión respetuosa a la palabra de Dios. No podemos usar la palabra de Dios por cualquier cosa. Debemos tener un respeto a la palabra de Dios. Debemos de verdad creer que proviene por Dios, que es algo milagroso, que es algo muy especial. Entonces, si tenemos esa actitud con la palabra de Dios, vamos a obtener mucha bendición. Vamos a la pregunta número 7. ¿Qué otras actitudes son necesarias para recibir la revelación divina? Vamos a ver, aquí se habla no solo de entender la palabra de Dios, no solo de leer la palabra de Dios, pero también de participar a una revelación. Ahora, no como un profeta que recibe una revelación especial y nos asignan como profeta, pero sí estudiando la palabra de Dios, cada uno de nosotros puede recibir una revelación divina por el mérito del Espíritu Santo, que le hace comprender la palabra de Dios, que le hace entenderla y que esa palabra de Dios de verdad se pone viva en su mente, en su comprensión, y eso no depende ni de la educación nuestra, ni de nuestra capacitación, ni de la riqueza, ni de la edad. Así que es un privilegio muy grande tener esa palabra de Dios, y no solo tenerla, pero también tener una revelación divina. ¿Y cómo podemos recibir esa revelación, Raquel? El conocimiento que el mundo imparte está muy limitado y hay que cumplir una serie de requisitos. Hay que tener una cierta cantidad de dinero para participar, hay que cumplir un estudio previo, hay que participar de una serie de regulaciones. Se limita mucho el conocimiento y se restringe. No es de acceso público, general y facilitante. Ahora el Señor no desea esto con su palabra, y por esa razón Dios dice que Él no esconde el mensaje. El mensaje es público. Las Sagradas Escrituras, gracias al Señor, tienen una gran extensión mundial, aunque lamentablemente aún hay países donde no tienen acceso. Pero el Señor lo revela, y no lo revela a un grupo especial y selecto. El Señor lo revela a cualquier individuo que esté dispuesto y tenga la actitud, la iniciativa de aceptarlo. Ese es el primer elemento significativo. Es accesible, es comprensible. Pero ahora, aunque el Señor pone todo esto de su parte, es el elemento humano el que debe demostrar el interés, la dedicación y también emplear todo su esfuerzo para no limitarse a una primera lectura que puede ser de resultado muy sencillo, sino escudriñar. Eso significa un esfuerzo, un interés profundo en reflexionar, comparar cita con cita, estudiar en forma completa las Sagradas Escrituras, no en forma aislada, y hacerlo de una forma diaria, hermanos. Esto debemos enfatizarlos como maestros de escuela sabática a los presentes. Todos los días practiquemos el año bíblico, leamos sistemáticamente todos los días los versículos que trae la escuela sabática. Pensemos sobre esto, porque el Señor dice, no es que os parezca que os se hace bien, es que tenéis la vida eterna en ello. Así que este diario conexión con la palabra de Dios es un diario diálogo con Dios. Cuando nosotros oramos, le decimos lo que tenemos en nuestro corazón al Señor. Cuando abrimos la Biblia, el Señor nos dice lo que Él tiene en su corazón para ti y para mí. Pero eso no es todo. El Señor quiere que se cree un elemento de dependencia con su palabra. Por eso lo declaró en la ocasión de la tentación al decir,
no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que en la misma proporción en que crece nuestra vida espiritual, crece nuestra necesidad de leer la palabra de Dios, de estar en comunión con aquel que ama nuestra alma. Y de esa manera se convierte en lo más importante, en lo que rige toda nuestra existencia y nuestra vida. Y todavía en el Antiguo Testamento, a través del profeta Jeremías y la experiencia que él tuvo, se detalla siguiendo ese mismo principio. Dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Quiere decir que se convirtieron en parte de su existencia, eran su misma vida. Y de esa manera nosotros tenemos gozo y alegría en nuestro corazón. El creer, aceptar, practicar, transferir y hacer nuestra la palabra de Dios es un elemento de felicidad en el ser humano. Muchas gracias, Raquel. Muy importante es esa pregunta. Prácticamente el estudio de la palabra de Dios debe convertirse en una necesidad. Así como está el pan, así como está el agua, que no podemos nosotros vivir sin el pan. No podemos vivir sin comer, no podemos vivir sin tomar agua. Y esa necesidad es tan profunda, es tan importante, que nos está molestando, que nos está pidiendo, estamos listos de hacer sacrificios para obtenerla, dedicar todo nuestro tiempo, toda nuestra energía para obtener pan, para obtener el alimento que es necesario para el sostén de nuestra vida. Así debe ser también con la palabra de Dios para obtener el mayor beneficio posible de esa palabra. Con la ayuda de Dios, hermanos, seguimos estudiando esa lección y nos gustaría también mencionar las preguntas que están direccionadas a todos nosotros. ¿Cuánto amo la palabra de Dios y la ingiero diariamente como alimento espiritual? Es una pregunta que cada uno debe contestar por su propia cuenta, pero es una pregunta que nos deja reflexionar de verdad. ¿Cuánto tiempo dedico yo en estudio de la palabra de Dios? Queridos hermanos y hermanas, que Dios le bendiga y le guarde. Es un placer presentarle esa lección y disfrutan los estudios. Que Dios le bendiga y muchos saludos. Un bendito sábado. Amén. En ese momento me gustaría hacer una aclaración y tengo también una petición. Este programa de escuela sabática prácticamente fue creada pensando a nuestros maestros y pastores en nuestras iglesias, uniones y asociaciones. Pero escuché que también esos videos se están usando por las membresías, por los miembros y también con una herramienta de obra misionera. Mi petición es, por favor, que envían un testimonio muy corto de pocas líneas si usted está usando ese programa de esa manera, porque esto nos ayudará a nosotros para preparar de otra manera, para que seamos más exactos en la publicación de la escuela sabática y asegurarle mejores materiales también, o otros materiales para esta obra y ese labor misionero que usted está haciendo usando los materiales del departamento ministerial de la Asociación General. Dios le bendiga y le guarde y nos vemos con la ayuda de Dios en la próxima semana. Amén.